Para entender a Jesús de Nazaret, primero tenemos que conocer el mundo en el que vivió y enseñó. Jesús fue un judío que vivió hace 2000 años, nació y creció en la región de Galilea, que en ese entonces era parte del Imperio Romano. Conocer este contexto histórico y cultural es clave para entender quién era Jesús, qué mensaje trajo y el impacto que tuvo. Galilea era una zona rural, conocida por su población judía muy devota y por su resistencia a la influencia romana. En este ambiente tan dinámico, Jesús se dio a conocer como un maestro religioso carismático que atraía a multitudes con su mensaje de amor, justicia y el reino de Dios. Sus enseñanzas, profundamente arraigadas en la tradición judía, resonaron con la gente común que buscaba esperanza y liberación. En el judaísmo del primer siglo, el título de rabino no era simplemente un título formal, era un título de mucho respeto que se le daba a aquellos que eran reconocidos por su sabiduría, su conocimiento de la Torá y su habilidad para enseñar. Aunque no tenemos pruebas de que Jesús haya tenido una ordenación formal, sus seguidores y hasta sus oponentes lo reconocían ampliamente como rabino. Esto nos dice que Jesús era visto como un maestro y líder religioso dentro de la tradición judía. Jesús, al igual que otros rabinos de su tiempo, se dedicaba a interpretar y enseñar la Torá, que es la ley y la tradición judía. Sus enseñanzas, aunque innovadoras en muchos aspectos, estaban profundamente arraigadas en el estudio y la interpretación de las escrituras hebreas. Al hacer esto, se colocó firmemente dentro de la tradición rabínica judía, participando en el diálogo continuo sobre el significado de la ley y la voluntad de Dios. La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, era fundamental en la vida religiosa judía en el primer siglo. Sin embargo, no todos la interpretaban de la misma manera. Había diferentes escuelas de pensamiento rabínico que debatían sobre el significado de la ley y cómo aplicarla a la vida diaria. Jesús, como rabino, participó activamente en estos debates, ofreciendo sus propias interpretaciones y cuestionando las normas existentes. Un ejemplo claro de esto es su interpretación del mandamiento, «Ama a tu prójimo como a ti mismo», del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mientras que algunos rabinos decían que «prójimo» solo se refería a los judíos, Jesús expandió radicalmente este concepto para incluir a todas las personas, incluso a los enemigos. A través de sus enseñanzas y acciones, Jesús demostró que la Torá no era un conjunto de reglas estrictas, sino un documento vivo que debía interpretarse a la luz del amor, la justicia y la compasión. Una de las cosas que más caracterizaba la forma de enseñar de Jesús era su uso de parábolas. Estas historias cortas y fáciles de recordar, que a menudo se basaban en la vida cotidiana, transmitían profundas verdades espirituales de una manera que la gente podía entender y que les llegaba al corazón. Las parábolas de Jesús no eran simples cuentos con moraleja, eran herramientas pedagógicas diseñadas para hacer pensar a sus oyentes y abrir sus corazones a una nueva forma de ver el mundo. La parábola del buen samaritano, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, es un buen ejemplo de esto. Para desafiar la definición limitada de prójimo que tenía un experto en la ley, Jesús usa la historia de un samaritano compasivo para ilustrar el verdadero significado del amor y la compasión. Las parábolas de Jesús siguen siendo una fuente inagotable de sabiduría e inspiración, ofreciéndonos ideas atemporales sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y el camino hacia la verdadera felicidad. Para entender mejor las enseñanzas de Jesús, es útil compararlas con las de otras escuelas de pensamiento rabínico de su época. Dos de las escuelas más influyentes eran la casa de Hillel y la casa de Shammai, conocidas por sus diferentes maneras de interpretar la Torá. Hillel, conocido por su sabiduría y compasión, a menudo favorecía una interpretación más indulgente de la ley, mientras que Shammai, conocido por su rigor, tendía a una aplicación más estricta. Las enseñanzas de Jesús reflejan una interacción compleja con ambas escuelas. Al igual que Hillel, Jesús decía que el amor y la compasión eran principios rectores para la interpretación de la ley. Sin embargo, también desafió las normas sociales y religiosas existentes, similar a algunos de los debates provocados por la casa de Shammai.
Al colocar a Jesús dentro del contexto de estas escuelas rabínicas, podemos apreciar mejor los matices de su pensamiento y cómo navegó por el diverso panorama religioso de su tiempo. En el centro del mensaje de Jesús estaba el concepto del reino de Dios. Pero este reino no era un reino terrenal o político, sino un reino de justicia, paz y amor que se hacía presente a través de las acciones y enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba cerca y que todos estaban invitados a formar parte de él. Al llamar a la gente al arrepentimiento y a una nueva forma de vida, Jesús demostró que el reino no era un concepto abstracto, sino una realidad transformadora que comienza en el corazón humano y se extiende hacia afuera. A través de estas imágenes vívidas, Jesús comunicó la naturaleza radical, inclusiva y transformadora del reino de Dios. Las enseñanzas y acciones de Jesús, aunque arraigadas en el amor y la compasión, no estuvieron exentas de controversia. Su crítica a la hipocresía religiosa y su desafío a las estructuras de poder existentes le valieron la oposición de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Jesús criticó abiertamente a los escribas y fariseos, acusándolos de cargar a la gente con pesadas cargas religiosas mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Al sanar en sábado, juntarse con pecadores y marginados y desafiar las interpretaciones tradicionales de la ley, Jesús socavó la autoridad de la élite religiosa y política. Sus acciones y enseñanzas, que se percibían como una amenaza para el orden establecido, finalmente llevaron a su arresto y ejecución. En el corazón del mensaje de Jesús estaba un llamado radical al amor y al perdón. Jesús enseñó que el amor no debía limitarse a familiares y amigos, sino que debía extenderse a todos, incluso a los enemigos. Este amor radical desafió las normas sociales y religiosas de la época. Jesús se juntaba con recaudadores de impuestos, prostitutas y otras personas consideradas impuras por la élite religiosa. Les ofreció perdón, sanidad y un lugar en la mesa, afirmando su dignidad inherente como hijos de Dios. En la parábola del siervo despiadado, Jesús enfatizó la importancia de perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón, según Jesús, no es un signo de debilidad, sino una expresión de fuerza y libertad, liberándonos del resentimiento y permitiéndonos vivir en paz. A pesar de su corta vida y ministerio público, las enseñanzas de Jesús han tenido un impacto profundo y duradero en la historia y la cultura humanas. Su mensaje de amor, justicia y compasión ha inspirado a muchísimas personas a lo largo de los siglos, trascendiendo fronteras culturales y religiosas. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor al enemigo, el perdón de las ofensas y la importancia de cuidar a los pobres y marginados siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Su vida y ejemplo continúan desafiando e inspirando a personas de todas las culturas y creencias a luchar por un mundo más justo, compasivo y pacífico. El legado de Jesús no se limita a la esfera religiosa. Sus enseñanzas han influido en movimientos sociales, reformas políticas y expresiones artísticas a lo largo de la historia. Al entender a Jesús como un rabino judío del siglo I, obtenemos una visión más completa y matizada de su vida, enseñanzas y significado. Al situarlo dentro de su contexto histórico y religioso, podemos apreciar mejor la profundidad y la audacia de su mensaje. Jesús no vino a abolir la ley judía, sino a cumplirla, revelando su verdadero significado como un camino hacia el amor, la justicia y el reino de Dios. Sus enseñanzas, aunque son judía, desafiaron las normas sociales y religiosas existentes, llamando a un amor radical, una inclusión radical y un compromiso radical con la justicia. Al redescubrir a Jesús el rabino judío, nos abrimos a una comprensión más profunda de sus enseñanzas y su relevancia continua para nuestras vidas hoy. En nuestro próximo video, te llevaremos a la segunda parte. Profundizaremos en la interpretación de Jesús sobre la Torá y el impacto que tuvo en el mundo. Mientras tanto, te invito a reflexionar. ¿De qué manera esta nueva perspectiva cambia tu entendimiento de Jesús y sus enseñanzas? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Y, si te ha gustado este contenido, danos un me gusta. Nos vemos en el próximo video.